recuerdo una vez, así por decir el testimonio, que iba caminando una vez por el bulevar de la ciudad donde yo vivía, y Dios me dice, dile a esa mujer que yo voy a sanar a su hija. Y yo no conocía a la mujer, nunca yo la había visto, e incluso no creo que tampoco ella me haya visto a mí. Y yo me acerco, le digo, señora, buenas tardes, yo tengo una palabra de parte de Dios para su vida. Ella me mira fijamente y le digo, el Espíritu Santo me está diciendo que Él va a sanar a su hija, que no tengas miedo, no tengas temor. Y la mujer empieza a gritar en medio del bulevar, así llorando, cae casi de rodillas, diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces cuando ella ya entra en sí, porque entró como Dios le empezó a tocar poderosamente ahí en medio de todas las personas que habían, y ella me hace el testimonio que su hija estaba en el hospital y ella le había dicho Dios, ella era cristiana, le dice, Señor, yo quiero que me des una señal que tú vas a sanar a mi hija. Y hoy quiero hablar sobre algo muy importante y necesario en la vida de cada persona que ha profesado creer en Dios, en Jesucristo como su Salvador, que es parte de una iglesia, de una congregación, incluso puede ser un pastor, un líder, un ministro de alabanza, alguien que también es nuevo convertido en el Señor, que tal vez entró hace poco en los caminos del Señor. Y hoy quiero compartir con usted algo y quisiera que Dios abra tus ojos espirituales para que hable a tu vida, a tu corazón, de lo que quiero compartir con usted hoy, y es el discernimiento de espíritu o discernir los pensamientos. Es muy importante entender que la palabra de Dios en Joel capítulo 2, 28 dice la palabra de Dios que el derramamiento del Espíritu Santo, donde se expresa y dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y dice que profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, y vuestros ancianos dice que soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre vuestros siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En este libro de Joel se está refiriendo a estos días, a hoy, a nuestro día actual, después que vino el día Pentecostés, que el Espíritu Santo fue derramado a la iglesia, a los apóstoles, cuando estaban todos juntos y unánimes. Allí en el libro de Hechos se comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Se le impartió un poder sobrenatural a cada siervo del Señor y a todos los que hemos creído en Él también. Creemos que este es el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo en el cual el Espíritu Santo ha impartido a cada uno de aquellos hombres que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque dice que Él vendría a ser morada en nuestra vida y Él traería ese consuelo a través de su Espíritu Santo en nuestra vida, y vendría a morar y a vivir en nuestro corazón, en nuestro interior. La palabra de Dios deja bien clara que este es el tiempo del Espíritu Santo, es el tiempo de la gracia que estamos viviendo, y muchas personas dentro de la iglesia nos ha faltado en ocasiones discernimiento, nos ha faltado esa revelación de Dios, y por eso quiero compartir esto con usted. En 1 Corintios, de la carta a los Corintios 2, 14, 15, dice la palabra de Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, dice la palabra, porque se han de discernir espiritualmente. Y dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Me quiero detener acá porque dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y no es cuestionar tu fe en Dios y no es cuestionar tu relación con Dios. Pero ¿qué nos ha pasado a nosotros como iglesias que nos falta el discernimiento? ¿Qué le ha pasado a la juventud que le falta el discernimiento? ¿Qué le ha pasado a muchos pastores, ministros de Dios, incluso hermanos dentro de la iglesia, que nos ha faltado discernimiento? Nosotros como iglesia tenemos que entender que hemos sido llamados para un propósito, pero no solamente para un propósito, también para impartir algo que Dios nos impartió a nosotros. Nosotros tenemos que romper un ciclo de religiosidad y comenzar a ir a la profundidad con el Espíritu Santo. La iglesia está viviendo muy cómodamente, pero Dios, no es que sea pecado vivir cómodamente, gloria a Dios, cuando Dios le bendice, usted tiene comodidades. Pero cuando hablo de cómodamente, no hablo de las comodidades físicas, sino es que ya la iglesia, muchas personas han dejado de orar, de ayunar, de buscar del Señor. Y esto provoca en nuestra vida una falta de discernimiento tremendo.
Y el discernimiento es una herramienta necesaria que está registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el Espíritu Santo hablaba al corazón y le mostraba cosas ocultas a los apóstoles. Y eso no solamente era para ellos, también es para nosotros. Esto nos muestra que hay secretos de Dios que a pocas personas se le han asignado. Pero gracias a Dios, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted tiene secretos de Dios que se te han asignado a tu espíritu. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el mundo espiritual en la dimensión de Dios sea manifestado en nuestra vida? ¿Cómo puede hacer que el poder sobrenatural de Dios se manifieste en nuestra vida? Entendamos algo, que la dimensión sobrenatural de Dios no se va a manifestar porque usted tenga un título universitario, sea empresario, tenga dinero, tenga una posición privilegiada en la sociedad, sino, o cante bonito, o tenga posiciones o privilegios que otros no tienen. Eso no garantiza que la dimensión sobrenatural de Dios se va a manifestar en tu vida, porque esos son talentos, habilidades, cosas humanas en esta dimensión natural que vemos que usted ha alcanzado. Pero yo vengo a decirle que el discernimiento de espíritu, el discernimiento no se adquiere, se puede profundizar, se puede estudiar para perfeccionar este don, esto que el Señor pone en nuestra vida. Pero no es asignado porque usted pase una escuela de profeta o pase una escuela donde te enseña. Creo que es un don impartido, no por ningún hombre ni ningún maestro, sino absolutamente es un don impartido del Espíritu Santo. Para que lo sobrenatural de Dios sea manifestado en tu vida, tienes que saber descifrar los secretos de Dios y los misterios de Dios. Entonces, ¿cómo podemos descifrar los misterios y los secretos de Dios? Bueno, alineando nuestro corazón con Dios para entender sus misterios que provienen absolutamente del Padre eterno. El nivel de revelación que usted va a adquirir a través de su vida y de discernimiento que usted tenga no viene de parte, como decía, de ningún hombre, sino viene de parte absolutamente de Dios. Porque Dios quiere llevarte a diferentes accesos a las cosas espirituales de su reino. La palabra de Dios dice que a través de Jesús tenemos cielos abiertos y tenemos el acceso al cielo. Entonces, ¿cómo podemos abrir nuestros ojos espirituales? Dios quiere que nuestros ojos espirituales sean abiertos, pero necesitamos ir a las profundidades con Dios. Leer su palabra nos va a hacer vivir en la dimensión de la palabra de Dios. Buscar en ayuno, en oración, en vigilia, vivir una vida de obediencia, porque algo yo en este tiempo he estado orando mucho a Dios y Dios me ha mostrado que no importa si usted ora 10 horas, 2 horas, 24 horas, si usted puede orar mucho, pero si usted no vive una vida en obediencia a Dios, vengo a decirle que nunca va a pasar nada, porque no es un sacrificio de oración, es una vida de obediencia. Entonces, cuando usted vive una vida de obediencia, tomado de la mano de la oración, del ayuno, de la vigilia, de lectura de la palabra, de meditación en la palabra de Dios, es un poder sobrenatural que se va a desatar en su vida y usted va a vivir en una dimensión sobrenatural. Recordemos que el derramamiento del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo a nosotros, vive en nosotros, está en nosotros, el enemigo tiene, Satanás, el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, tiene mucho miedo cuando alguien camina en la revelación de Dios. ¿Y por qué? Mire, mucha gente son engañados porque nosotros también somos cuerpo, alma y espíritu, así nos constituyó Dios. Y a veces el enemigo va a utilizar los sentidos físicos que tenemos, nuestros sentidos naturales, para hacernos caer. Tal vez al relacionarnos con personas, puede ser hay muchas personas que puede ser un instrumento en nuestra vida para hacernos caer. Personas, cosas, situaciones que se nos presentan, que van conectados a nuestros sentimientos. Entonces el enemigo dice, no le puedo hacer caer con pensamientos, lo voy a hacer caer con sentimientos. Entonces tenemos que vivir pidiéndole a Dios, Señor, yo no me quiero mover por sentimientos humanos, me quiero mover en el discernimiento sobrenatural tuyo. Cuando usted aprende a no moverse por los sentidos físicos,
y aprende a moverse en los sentidos espirituales, usted va a vivir en una dimensión sobrenatural de Dios. Lo mismo pasó con Pedro cuando iba a caminar sobre el mar. Hay sentidos naturales que eso es imposible, pero la fe va conectada al sentido espiritual y sobrenatural de Dios. Entonces, yo pido a Dios que le dé revelación de lo que yo estoy hablando, para que imparta lo que Dios me ha impartido en mi corazón. La iglesia necesita empezar a caminar nuevamente en los sentidos sobrenaturales de Dios, no en los sentidos naturales del hombre, porque ese es el secreto del libro de los Hechos. Ellos caminaban guiados por el Espíritu Santo, porque se sujetaban al Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos escuchar la voz del Espíritu Santo? Es a veces difícil cómo entender la voz del Espíritu Santo. Pero cuando usted se sumerge en oración, en lectura de la palabra, en obediencia a Dios, el Espíritu Santo va a hacer una conexión con tu espíritu y entonces empezarás a escuchar la voz de Dios. No solamente audible, que tal vez Dios se te puede presentar así. Dios se te puede presentar. En tu espíritu Dios te va a hablar y vas a identificar que no te vas a mover más por sentidos naturales, sino por los sentidos sobrenaturales de Dios. Recuerde que la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hay que guardar nuestro corazón y alinear nuestro corazón a la palabra de Dios.